Hola, buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a esta sesión de Macrohistoria, en donde estaremos compartiendo el espacio para la segunda charla de nuestro ciclo La historia del deporte en perspectiva global. La semana pasada inauguramos este ciclo con Hugo Alejandro Avendaño y Damir Galás, hablando sobre reflexiones espaciales desde la historia del deporte. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir el espacio con Giovanni Peris y con Daniele Medeiro sobre deporte femenil latinoamericano. Les voy a presentar a nuestros presentadores del día de hoy para después pasar a dejarles eh, para dejarles la palabra. Bueno, tenemos el día de hoy con nosotros a Giovanni Pérez Uriarte, que es licenciado en Estudios Latinoamericanos y maestro en Historia por la UNAM, así como doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Sus líneas de investigación son la historia social y cultural del deporte en México y América Latina, la historia de los medios de comunicación y la historia del tiempo presente. Entre sus publicaciones se cuentan con el capítulo de Los ratones verdes, la selección mexicana de fútbol y los imaginarios sociales sobre la derrota en la prensa deportiva, 1950-1966. Y junto con María José Garrido Espero, coordina el seminario Historia de la Educación Física y los Deportes en México del Instituto Mora y el Museo del Deporte Mexicano. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con el proyecto Atletas y Trabajadores, la defensa de los derechos laborales del gremio de futbolistas mexicanos durante los años 70. Gracias, Giovanni, por estar aquí el día de hoy y bienvenido. Gracias a ustedes. También nos acompaña Daniel de Medeiros, que es doctor en Educación por la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, y magíster por la misma institución, así como licenciada en Educación Física. Actualmente es profesora de la carrera de Educación Física en el Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República, Uruguay. Es líder del Grupo de Investigación en Historia de la Educación Física y Deporte, con sede en la Universidad de la República y miembro del Núcleo de Pesquisas en Historia do Corpo e da Cultura Física. Es miembro de la Coordinación General de la Red de Estudios Históricos del Deporte en América Latina y editora asociada del International Journal of the History of Sport. Sus investigaciones se centran en los estudios sociales del deporte, la historia de la educación física, la historia de la educación, historia del deporte, sociología del deporte, género y prácticas deportivas. Bienvenida, Daniele, un gusto tenerte aquí. Bueno, como ven, tenemos a dos grandes investigadores acerca de la historia del deporte que compartirán bueno, su sabiduría con nosotros y además sobre un tema muy interesante y muy actual, ¿no? No solamente porque cada vez hay más visibilidad en la historia femenil o femenina, sino también más estudios acerca de esa propia práctica. Entonces, bueno, yo quiero darle la bienvenida a Daniele y le dejo la palabra en este instante y espero que disfruten de su charla. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a compartir acá mi presentación. No sé si es esa. Perfecto, se ve perfecto. Bien. Bueno, entonces, en primer lugar, muchísimas gracias al grupo de Macrohistoria por la invitación. Entonces, hoy yo voy a presentar una ponencia sobre los significados del remo practicado por mujeres en Uruguay y Brasil a principios del siglo XX. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de la República, pero es notable, soy brasileña, ¿no? Entonces, el español es más o menos. Bueno, yo investigo hace algún tiempo las prácticas deportivas acuáticas y su proceso de deportivización desde mi doctorado, que defendí en 2021 en la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. En la actualidad, mis intereses se han centrado en reflexionar sobre las posibles conexiones entre esas prácticas deportivas en distintas partes de Sudamérica.
En ese seminario acá yo fui invitada a reflexionar sobre la práctica de las mujeres en la región y voy a ofrecer algunas reflexiones al respecto, pensando concretamente en un deporte poco vinculado al desarrollo deportivo femenino, que en ese caso es el remo. Bueno, empiezo un poco con una mirada un poco más amplia, hablando un poco de la macrohistoria de los deportes, América Latina y la historia de las mujeres, algunas tendencias de investigación. Bueno, Mike Cronin señala que, por lo general, a los historiadores del deporte les resulta difícil pensar en el deporte desde una perspectiva macrohistórica. Hasta hace poco, el autor informa que los estudios macrohistóricos en ese campo se limitaban a las grandes enciclopedias que narraban el deporte en el mundo a través de los tiempos. La gran cuestión implícita en estas obras es que estaban mucho más vinculadas a la idea de una gran escala de observación que una práctica metodológica o narrativa nueva y distinta. A pesar de esos intentos, el estudio de la historia del deporte se ha centrado en gran medida en el análisis de una práctica vinculada a Estado-nación, masculinizada y con un enfoque organizativo, y no es habitual que los autores contextualicen el deporte de una forma más amplia. Sin embargo, poco a poco, los trabajos sobre las conexiones transnacionales están adquiriendo impulso en el panorama de la investigación deportiva internacional, haciendo hincapié en temas como la globalización, las fronteras, la movilidad internacional y la codificación del deporte occidental moderno. Una de las formas de difundir y llevar a cabo ese tipo de propuesta de investigación fue exactamente considerar las macroregiones del planeta como posibles espacialidades para las macrohistorias y las historias transnacionales. Así, las historias del deporte en América Latina van ganando protagonismo en ese nuevo campo de estudio. Podríamos enumerar una infinidad de ejemplos de recompilaciones publicadas en inglés que han retomado esas temáticas en los últimos tiempos. Una mirada un poco más, una búsqueda inicial. Desde 2015 hasta la fecha, yo encontré 8 obras publicadas en importantes editoriales académicos que han abordado el deporte en América Latina. En esta búsqueda inicial, encontramos 3 libros que tratan específicamente del deporte practicado por mujeres. Los 3 libros, a pesar de la amplia problematización de los significados de ser mujer en una de las regiones más desiguales del planeta, no pretenden tener una impronta común ni establecer lógicas significativas que interconecten las experiencias entre las naciones, entre las deportistas, perdón. La mayoría de los capítulos están organizados por naciones, dibujando un panorama de las formas en que las mujeres han alcanzado el éxito en sus países, a pesar de los impedimentos que han existido a lo largo del tiempo. Aunque la organización de las ideas no favorezca las interconexiones, esos trabajos ofrecen un interesante panorama de las prácticas deportivas llevadas a cabo por mujeres a lo largo del siglo XX. De esas lecturas, se desprende que las mujeres lucharon por dejar su huella en el deporte regional, a pesar de que los vestigios del colonialismo y la cultura anglófona complaciente se tradujeron en un intento de separar las mujeres y el deporte. En síntesis, a pesar de la creciente identificación de problemas y de la lucha por resignificar el deporte femenino a mayor escala en América Latina, son pocos los trabajos históricos que analizan la circulación de ideas, normas y prácticas que pudieran haber marcado e impulsionado las prácticas comunes a principios del siglo XX. Ese es el objetivo de mi presentación hoy acá. Buscar los elementos comunes que pudieran haber circulado en el remo femenino en 2 de las ciudades donde más se desarrolló ese deporte en la región, Montevideo y São Paulo. Bueno, sería muy interesante decir hoy acá que hubo regatas comunes entre las mujeres de esas 2 grandes ciudades a principios del siglo XX, como por ejemplo se pasaba en Europa en ese momento, ¿no? Lo que dio lugar a competiciones y formas de pensar sobre el remo que se trasladaron de una ciudad a la otra. Ese tipo de información yo encontré sobre el remo masculino, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hacer historiográfico, cuando hablamos de la historia del deporte femenino, es completamente diferente. Tenemos que volver a Michel Perrault cuando nos advierte sobre los inicios de la historia, o a Simone de Beauvoir cuando señala que no fue la inferioridad de las mujeres lo que determinó su insignificancia histórica, fue la insignificancia histórica lo que condenó a las mujeres a la inferioridad. Esa es la realidad de la historiografía en relación con la historia del deporte. Sus relatos son silenciados en los archivos públicos, en los actos de administración y del poder, en los archivos privados que implican a los grandes hombres de su tiempo. A eso podemos añadir la composición de los archivos de clubes y federaciones,
que han silenciado los logros de las mujeres deportistas. Jones y Brooke interpretan los archivos deportivos como metáforas del poder, es decir, lugares donde los clubes almacenan cierta información sobre sí mismos que corrobora la versión que quieren contar de su historia. Eso significa que la gran mayoría de los documentos almacenados son compendios de la historia del club, utilizado para magnificar las grandes hazañas, los grandes héroes y los grandes logros de cada una de las asociaciones. En general, la historia de los logros de las mujeres queda subyugada en medio del intento de los clubes de preservar su propia historia. Por lo tanto, aunque se trate de una conferencia sobre macrohistoria, vamos a hablar sobre indicios, pistas, pequeñas informaciones encontradas entre líneas de un deporte viril y varonil que nos permite afirmar que las mujeres resistieron y practicaron el remo a pesar de las reglamentaciones y contraindicaciones. La idea general de esa presentación, tomando como eje el remo, es mostrar que en América Latina llegaron y circularon ideas comunes sobre las prácticas deportivas, especialmente en lo que se refiere a la participación de las mujeres. Sin embargo, algunos puntos nos llevan a reflexionar sobre las adaptaciones que sufrieron esas prácticas en otros contextos, con una apelación más directa a la práctica femenina y cómo esa remodelación o readaptación de las prácticas tardó en llegar en los contextos regionales. En conclusión, se propone pensar que las condiciones históricas vinculadas a la mujer en esos países, somadas a la no participación de las mujeres locales en competencias internacionales, terminaron reafirmando el retraso en la adaptación de las prácticas deportivas. Bueno, empezando ahí entonces, hablando del remo, ¿no? Las mujeres y el remo en São Paulo y Montevideo. Aunque las mujeres no se introdujeron en los programas internacionales de remo de competición hasta 1974, con el primer torneo mundial femenino, ellas siempre han estado presentes en ese deporte. Sin embargo, como ocurre con muchos otros deportes, la historia del remo se cuenta preferencialmente desde la perspectiva de la competitividad masculina. El remo fue un deporte históricamente vinculado a la difusión de ideales amateur y masculinos. Su práctica se asociaba al desarrollo físico y moral de sus competidores, más fuertes, más sanos, con más ganas, más audaces, más tenaces. Estos eran algunos de los ideales ampliamente difundidos sobre ese deporte en todo el mundo. En Brasil, como en Uruguay, el remo fue uno de los primeros deportes en desarrollarse. Su vínculo con el deporte moderno sintonizaba perfectamente con las intenciones de las grandes ciudades de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que propició su rápida difusión. En ambos países, los principales promotores de ese deporte fueron los clubes de regatas, que se encargaban de organizar regatas y competiciones. En todo el mundo, los clubes fueron importantes lugares de institucionalización y burocratización de las prácticas deportivas. En Brasil y Uruguay, fue por iniciativa de estos mismos clubes que se formaron las federaciones de remo, fundamentales para el desarrollo del deporte y el establecimiento de reglas comunes. Los eventos de remo se convirtieron rápidamente en parte del paisaje de esas dos ciudades, con competiciones que tenían lugar los fines de semana y atraían multitudes a las tribunas. Dada la popularidad del remo y de los clubes de regatas en São Paulo y Montevideo en las primeras décadas del siglo XX, surge la pregunta, bueno, ¿las mujeres asociadas a esos clubes remaban? La primera respuesta que encontré a esa pregunta mientras realizaba mi investigación de doctorado fue que no. En las actas, en los documentos oficiales, en los libros de memoria, ninguna menciona la práctica del remo por parte de las mujeres en los clubes de esas ciudades. Sin embargo, el paradigma inicial me ayudó una vez más a replantear esa investigación. En el caso de São Paulo, encontré en la pared de uno de los clubes, acá en esa fotografía que se ve en la diapositiva, en un rincón cubierto de polvo, una fotografía de dos mujeres en un bote posando para una foto. En Montevideo, lo que me llamó la atención fue el anuncio de un medicamento. Como se puede ver, hay una imagen de una mujer vestida con ropa que nos lleva a pensar en un remero, ¿no? Con un remo en las manos. La mera mención de las mujeres remeras me llevó a imaginar que esa práctica probablemente se realizaba de forma recurrente en esas dos ciudades. El periodo que elegí para esa búsqueda abarca las décadas de 20 y 30, época de grandes cambios en la práctica del remo en la región. Aunque internacionalmente ese deporte ya contaba con reglas bien definidas y federaciones constituidas,
Fue en ese periodo que comenzó a darse una práctica más deportivizada, aprovechando las instancias internacionales que se volvían cada vez más comunes y que ayudaban a reglamentar la práctica de acuerdo a normas estandarizadas. Bueno, el objetivo de ese trabajo, al fijarse en ese periodo que hubo una mayor especialización de esa práctica, es buscar indicios de esa deportivización entre las mujeres. Algunas preguntas, ¿no? ¿Estaban también las federaciones interesadas en fomentar la competencia femenina? ¿Consideraban los clubes de regatas que las mujeres remeras eran atletas? ¿O el remo, sí practicado por las mujeres, era visto institucionalmente como nada más que una diversión? Las informaciones encontradas sobre el remo femenino durante el periodo en cuestión se han dividido en dos categorías. Por un lado, analizo la participación indirecta de las mujeres en ese deporte, es decir, la forma en que estaban representadas como aficionadas o responsables por la premiación, por ejemplo. Y la segunda categoría engloba la práctica deportiva de las mujeres que remaban de forma recreativa o competitiva. Empiezo ahí entonces hablando sobre el motor del progreso deportivo, los ideales del remo deportivo. El remo fue uno de los deportes modernos más importantes desarrollados en Inglaterra. Su práctica se inició en el siglo XVIII, se consolidó en el XIX y en los primeros años del siglo XX había llegado a varios otros países. El deporte conllevaba ideas muy modernas sobre el papel social del deporte. Su práctica significaba un punto de inflexión entre las relaciones con el cuerpo, la salud y la educación. En todo el mundo, esa práctica fue calificada como una diversión sana, y fue con esas premisas que el remo llegó en Uruguay y Brasil. Además de saludable, el remo se asociaba a un estricto carácter amateur, vinculado a un sentido de exclusividad en la práctica que solo podía ser llevada a cabo por verdaderos sportmen. Essas características estavam estrechamente relacionadas com o papel que se esperava de los hombres de la sociedad de la época. Estas estaban vinculadas a cuestiones que iban más allá de la fuerza corporal. Se exigía fuerza mental y dominio propio, adjetivos explícitamente relacionados con ideas masculinizadas de coraje, espíritu de equipo y sociabilidad caballeresca. Las revistas de los clubes de São Paulo y Montevideo, como se nota acá en los ejemplos, ¿no?, celebraron los beneficios del remo, un deporte, y cito, más bello y sano que los muchachos jóvenes pueden practicar. Para los clubes, el remo era algo más que un deporte. Él era, y cito otra vez, el motor del progreso deportivo. Además, las características morales que se esperaban de los remeros, se atribuye a ese deporte una otra característica importante, su exigencia física. En la revista del Montevideo Rowing Club se definió el calificativo de deporte completo porque hacía trabajar de manera uniforme y equitativa todo el sistema muscular del individuo. Según Sean Vance, la destreza física atribuida al remo confirmaba que esa práctica contrastaba con los ideales de feminilidad heterosexual. Dominado por la fuerza, la intensidad y la resistencia, ese deporte se asociaba casi directamente a la práctica masculina. A diferencia del tenis y de la natación, por ejemplo, deportes en que las mujeres ya competían en torneos internacionales, el remo tardó algún tiempo a ver regulada su práctica entre las mujeres. Los discursos médicos que reflejaban las creencias populares sobre la naturaleza de la mujer y su papel social amplificaron los ecos de que los cuerpos de las mujeres no eran aptos para las exigencias físicas del remo. Todas essas questões combinadas terminaram por obstacularizar a prática competitiva das mulheres no âmbito federativo e internacional. Aunque a primeira regata oficial de remo para mulheres em Inglaterra tuvo lugar em 1919, acá hay uma fotografia desse momento, a participação feminina na comunidade inglesa del remo foi marginal hasta 1973. En cuanto a las prácticas competitivas, el primer torneo internacional femenino no tuvo lugar hasta 1974 y no fue hasta los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal cuando las mujeres participaron por primera vez en ese deporte. El objetivo es, por lo tanto, analizar las evidencias del remo en São Paulo y Montevideo, especialmente en las décadas de 20 y 30, cuando esa práctica se institucionalizaba en el escenario sudamericano también, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban las mujeres remeras en ese proceso? El próximo apartado ahí se llama el elemento femenino realza la competición. Bautismos en barcos y mujeres espectadores. Bueno, era bastante común en São Paulo que las mujeres participaran en el ritual deportivo del remo bautizando las embarcaciones.
Esses eventos tenían gran importancia en la difusión del comportamiento de sus miembros y respaldaban la idea de que los clubes deportivos eran importantes en las nuevas representaciones de los papeles sociales de los individuos. Las invitadas a participar en esas ceremonias solían ser socias de los clubes, pero no necesariamente tenían una relación directa con el deporte. Además, no todas las asociadas eran invitadas a desempeñar ese papel. En las fuentes analizadas, ese honor era exclusivo de condesas, esposas de almirantes y esposas de grandes industriales. El significado social de bautizar barcos iba más allá de la mera participación deportiva. En los clubes de Montevideo, si bien las mujeres no participaban exactamente en el bautismo de las embarcaciones, solían ser las encargadas de entregar los premios a los ganadores de los torneos internos e internacionales. Las damas distinguidas eran parte fundamental del espectáculo de los clubes. Otra cuestión destacada fue la presencia de mujeres en las tribunas de las pruebas de remo. El espectáculo deportivo se convertía cada vez más en objeto de celebración, fiesta colectiva, efervescencia social. Esos espectáculos atraían cada vez más al público, deseoso de conocer y seguir las prácticas deportivas que se desarrollaban en la ciudad. Por eso, la presencia de la mujer como elemento de belleza y sofisticación en el deporte era una constante en las narrativas de los periódicos y revistas de los propios clubes. Las revistas y periódicos, cuando informaban de la gran afluencia de público en las competiciones de remo en São Paulo y también en Montevideo, se preocupaban de retratar a mujeres en casi todas las fotografías, como publicidad de lo que los clubes ofrecían a sus socios. Aportar belleza, gracia y feminilidad a las competiciones era uno de los papeles que se asignaba a las mujeres en la escena deportiva de ese periodo. Sin embargo, las orientaciones médicas y sociales sobre la práctica del ejercicio por parte de las mujeres estaban cambiando en todo el mundo, y los ecos de esas nuevas representaciones llegaron también en América del Sur. Basadas principalmente en directrices médicas, eugenésicas y higiénicas, las nuevas concepciones sobre la necesidad de hacer ejercicio invadieron los espacios de los clubes. La estimulación al ejercicio también se convirtió en una constante. Las revistas publicadas por el Club Esperia, que se encargaba de dar a conocer eventos, logros y otras acciones de sus socios, estaban llenas de incentivos para que las mujeres hicieran ejercicio. En las revistas del Montevideo Rowing Club, el mensaje a las socias era que un cuerpo hecho era un cuerpo fuerte, fácil de desarrollar mediante la práctica sistemática de ejercicio físico. Mucho más que simples ejercicios, se recomendaba el deporte para las mujeres. No bastaba asistir a las competiciones, bautizar las embarcaciones, ver las regatas. Era la acción que cambiaría la condición de las mujeres asociadas a los clubes. Y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Era el remo, el deporte de la fuerza, de la agilidad, de la persistencia, el más adecuado para esos intentos? Bueno, mujeres y remo, diversión y competiciones. En el ámbito internacional, 1923 fue un año muy emblemático para el remo femenino. Ese año se fundó la Women's Amateur Rowing Association, WARA, que marcó cambios significativos en la organización y las aspiraciones del remo y más ampliamente del deporte femenino en Inglaterra. La WARA fue responsable de la transformación de varios paradigmas del remo inglés, incluida la competitividad de las prácticas femeninas. Entre la adhesión y la resistencia, esa fue la forma que encontraron las mujeres para organizarse competitivamente en el deporte. Ese movimiento internacional de remo competitivo femenino no pasó desapercibido para los periódicos paulistas de São Paulo, ¿no? Que se dedicaban a informar de todas las noticias deportivas de la época. El diario Correio Paulistano publicó los resultados del Campeonato Europeo de Remo en una nota publicada en el mismo año de la fundación de esa asociación. Unos años más tarde, en 1928, la revista del Montevideo Rowing Club resumió la reunión de la FISA, que es la Federación Internacional de Remo, ¿no?, de aquel año, en la que se trataron los intereses del remo femenino, señalando que 14 federaciones nacionales ya contaban con equipos femeninos en sus planteles. El remo, tras haber sido fundamentalmente rechazado por los médicos debido a su intensidad vigorosa, empezó a fomentarse en el ámbito internacional. Según Vertinsky, ese deporte, ¿no?, era considerado una buena práctica para la salud femenina, siempre que se practicase con moderación y de forma no competitiva,
porque fortalecía los músculos, fortificaba la espalda y aumentaba la potencia respiratoria de los pulmones, características muy importantes en el discurso de la época. Es emblemático notar en las observaciones de Bertinsky que se destacaban las características físicas del remo siempre que el deporte se practicaba de modo no competitivo. Así, el fomento de esa práctica por parte de las mujeres iba acompañado de adjetivos dirigidos a la salud y a la diversión, un fenómeno muy diferente de la dirección que tomaba el remo competitivo masculino. En la vida social de São Paulo, por ejemplo, esa práctica era tratada de la misma manera. En las columnas sociales, como hay un ejemplo acá, de los periódicos, el remo era visto como una diversión saludable para las mujeres. Sin embargo, esa práctica estuvo cada vez más vinculada a las competiciones. Ese deporte sufrió un intenso proceso de deportivización en Sudamérica en las 3 primeras décadas del siglo XX. Eso significó la creación de amplios aparatos para regular las prácticas en un intento de hacerla más competitiva. En Uruguay, el primer intento de crear una federación, la Unión de Remeros, se produjo en 1907. En São Paulo, en 1904, surgió la Unión Paulista de Sociedades de Remo, transformada posteriormente en la Federación Paulista de Sociedades de Remo. En un plan más internacional, esos clubes se cruzaron durante los Juegos Olímpicos de Uruguay en 1907, cuando el Club Espera de São Paulo participó de competiciones en la capital uruguaya. Posteriormente, se cruzaron otra vez en 1930 en el primer Campeonato Sudamericano de Remo realizado en Montevideo. Además, los equipos brasileños de remo debutaron en los Juegos Olímpicos en 1920, mientras que los uruguayos lo hicieron en 1932, ganando la medalla de bronce con el remero Guillermo Douglas. Todos esses elementos contribuyeron a que el remo se volviera más competitivo, institucionalizado y reglamentado, similar a los deportes practicados en todo el mundo. Nos interesa saber cómo afectó esa deportivización y especialización en el remo femenino. Como hemos visto, las mujeres participaban activamente de las actividades de entretenimiento y en los festivales internos del club. La transformación del remo en un deporte más competitivo cambió también la orientación de la práctica femenina que ya estaba presente en los clubes. Bueno, en ese punto, las condiciones de São Paulo y Montevideo comparten algunos elementos y difieren en otros. Por un lado, es posible decir que las mujeres también fueron incluidas en los procesos más competitivos del remo en São Paulo a nivel interno. Las competiciones internas del Club Esperia contaron con la participación femenina, como el evento realizado en 1933, disputado por las hermanas Guerrini y Margarida Marchecheri, en la primera fotografía, como se ve ahí, que, y yo cito, dejaron atrás muchas guarniciones de varones. Otro elemento estrechamente asociado a las nuevas pretensiones del remo de São Paulo fue el entrenamiento. Las remeras de los clubes aquí analizados también comenzaron a entrenar. En general, un hombre estaba al mando de las embarcaciones y también actuaba como entrenador. No hay mucha descripción de esas actividades. Bueno, los entrenamientos tenían como objetivo mejorar el rendimiento deportivo o solo cuestiones de salud. Es una pregunta que tenemos, ¿no? En los clubes de Montevideo también era habitual que las mujeres aparecieran en imágenes referidas a la práctica del remo. De mismo modo, sin ningún tipo de contexto, essas imágenes nos ayudan a pensar en evidencias de mujeres remando en suelo uruguayo. Sin embargo, en las narraciones sobre los torneos disputados, encontramos mujeres remando en 2 ocasiones. En esas oportunidades, las mujeres de los clubes participaron en torneos internos también, no junto a otras mujeres, sino como patrones de embarcaciones remadas por hombres. Hay una diferencia interesante en las pruebas encontradas en las 2 ciudades. Por un lado, en São Paulo, las imágenes muestran a las mujeres remadoras participando de la parte más activa de la práctica, o sea, cuando impulsionaban los remos. Las imágenes de Montevideo, por otro lado, muestran mujeres coordinando la práctica, actuando como patrones de las embarcaciones. Aunque no estén relacionadas con la fuerza física requerida por el remo, están representando la fuerza mental que tanto se asociaba a esa práctica. Por lo tanto, es posible constatar que el remo como práctica femenina asociada a los clubes de regata fue algo recurrente en el periodo acá analizado. En São Paulo y Montevideo, las mujeres remeras ocuparon las páginas de las revistas y fue posible ver ese cambio en la práctica con la participación más activa de las mujeres en el remo. Bueno, empiezo un poco a concluir las ideas, ¿no? Y quiero empezar la conclusión de esta presentación señalando un fenómeno que me ha llamado la atención en este recorrido de las mujeres remeras.
Llevo tiempo trabajando sobre la institucionalización del remo masculino y entiendo que hubo dos movimientos que fueron muy importantes para ese fenómeno a principios del siglo XX. El primero fue la creación de las federaciones, que llevó a la estandarización de reglas, embarcaciones, materiales, distancias, etc., ¿no? Otro movimiento importante en ese periodo fue la internacionalización de esa práctica, especialmente a partir de contactos entre clubes y federaciones del sur de Brasil, del sureste de Brasil, Argentina y Uruguay. Esos eventos proporcionaron los primeros contactos internacionales para el deporte y permitieron la apertura del remo a eventos como los Juegos Olímpicos. Si pensamos que un constante espectro global comenzaba a rodear las prácticas deportivas en ese periodo, con fuertes señales de estandarización, esa fue la forma que tuvo el deporte de conectar las lógicas y reglas locales a las válidas internacionalmente. Sin embargo, el movimiento del remo femenino no pasó por el mismo proceso. Es notable, sobre todo en las revistas especializadas que circulaban en los clubes, que esas instituciones estaban al tanto de los cambios que se producían en todo el mundo, como se puede ver en los artículos que elogiaban el remo femenino extranjero, ¿no? Como hay ejemplos acá a la izquierda. Ellas reconocían que se estaban produciendo cambios en el escenario de la Federación Internacional de Remo y que el remo ganaba cada vez más adeptos en todo el mundo. A pesar de que essa circulação de ideias chegou e foi difundida por esses clubes, a prática do remo feminino competitivo não se desarrollou da mesma forma em essas ciudades. A pesar de señales de crecimiento de la práctica de remo entre las asociadas de los clubes de São Paulo y Montevideo, no hubo tanto estímulo al remo deportivo competitivo femenino a nivel federativo. Por otra parte, al mismo tiempo, en los años 20 y 30, el discurso sobre el deporte femenino y sus beneficios ya estaba plenamente formado en el seno de los clubes de regatas. Las nuevas afirmaciones sobre los aportes del deporte a la salud y a la higiene se difundían, y junto con ellas, las orientaciones de los clubes sobre su desarrollo. Sin embargo, los mismos clubes que promovían, por ejemplo, la natación a las mujeres, no se dedicaban a fomentar el remo de la misma manera. Es posible deducir que incluso con algunos cambios de significados del remo, ese deporte seguía estando asociado a las denominadas características masculinas. Las conclusiones de este trabajo, de acuerdo con las evidencias encontradas en las fuentes, indican que las mujeres de São Paulo y Montevideo, asociadas a clubes deportivos, hacían remo. De hecho, no existía una práctica competitiva oficial. Aunque las remeras practicaban el deporte en los clubes de regatas, no había competiciones organizadas por federaciones. Sean Barnes afirma que a lo largo de la historia del remo femenino, gran parte de su desarrollo tuvo lugar intramuros, es decir, sin la visibilidad de las grandes competiciones. En São Paulo y Montevideo, según las fuentes encontradas, es posible hacer la misma afirmación. El remo femenino resistió a la desaprobación y se desarrolló incluso sin apoyo institucional de la federación. Bueno, yo espero que esta investigación pueda ayudar con propuestas que busquen generar una comprensión histórica más amplia del deporte en la región, estableciendo posibles conexiones entre las prácticas y las ideas que circularon en un periodo determinado sobre el deporte femenino. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. La verdad es que fue una presentación muy rica en fuentes, muy rica en reflexiones teóricas y sobre todo algo que me gustó mucho fue tratar de comprender cómo el deporte y las normas alrededor del deporte también van marcando los cuerpos, ¿no? Cómo son los cuerpos, cómo deberían, entre comillas, ser los cuerpos. Y me parece que eso es un lugar de investigación que tenemos que realizar de manera más robusta, ¿no? Desde la academia y enhorabuena. Muchas gracias y felicidades por esto. Gracias. De nada. Tenemos un par de preguntas, Daniele, pero te las voy a hacer después de que presente Giovanni. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Entonces, Giovanni, te doy la palabra. Bienvenido y gracias por estar aquí. Seguro tendremos algo igual de interesante. Gracias por la invitación. Bueno, en lo que comparto la presentación les cuento que en realidad no pensé esto como una ponencia tradicional. Debería decir que incluso es una antiponencia, porque en realidad no quiero contarles mucho de los hallazgos, digamos, los grandes descubrimientos o no que podríamos tener, sino más bien contarles un poco del proceso
de la investigación en el que estoy ahora metido y cómo es que esto me ha llevado a reflexionar sobre las múltiples conexiones en las que Daniel Medeiros ya hacía referencia, que tienen que ver no solo con espacios y periodos, sino con también otras prácticas deportivas. Ahora que la escuchaba, veía muchísimas coincidencias entre el caso del remo y el básquetbol, el fútbol, el voleibol y un montón de disciplinas deportivas en muchísimos periodos y lugares distintos. Entonces, pues les voy a contar un poquito como el detrás de cámaras, ¿no? Del proceso de la investigación y más que certezas, les compartiré varias de las dudas y algunas reflexiones que espero que en la sección de la conversación pues sean un insumo para que todas y todos platiquemos, ¿no? Miren, yo hago historia del fútbol, entonces en la investigación doctoral, haciendo el estado del arte, me encontré con un par de investigaciones súper importantes, estudios de grado sobre fútbol en México, una tesis de licenciatura de Maritza Carreño sobre fútbol femenil, y una tesis de maestría de Marta Espinosa sobre el mismo tema. Y entonces escuché algo que para mí fue revelador, que primero el fútbol femenil no era, como lo dice el lugar común, un evento nuevo, ¿no? Sino que en realidad tenía varios años y que en México había tenido lugar un campeonato mundial, que la selección femenil había sido subcampeona del mundo en los años 70, habían jugado en el Estadio Azteca, en fin, ¿no? Y esto me pareció sorprendente. Después supe que una de aquellas jugadoras, Alicia Vargas, había sido, eh, digamos, reconocida como una de las 3 mejores jugadoras de la CONCACAF en el siglo XX, detrás de un par de jugadoras estadounidenses. Eso me pareció impresionante, me dediqué a hacer un pequeño estudio sobre su vida, se publicó el año pasado, y eso me llevó a una serie de preguntas y de retos que ahora les compartiré. En esa investigación encontré que hacia los años 70 en México había distintos equipos femeniles de fútbol y que en ese año también en otra parte del mundo, en Italia, se había formado lo que se denominó la Federación Europea de Fútbol Femenil. Esta federación organizó el primer campeonato en Italia en ese año e invitó a la selección mexicana. Les iré contando un poquito las cosas que fui encontrando para después mostrarles las dudas que en ese momento tuve, las dudas que ignoré y que después tuve que resolver de algún modo. Bueno, entonces resulta que esta Federación Europea de Fútbol Femenil organiza el primer mundial de la especialidad, invita a la Asociación Mexicana de Fútbol Femenil y participan. Para eso organizan una selección muy improvisada con base en los equipos amateurs, principalmente de la Ciudad de México, y con muy pocos recursos participan en este mundial. Por ejemplo, aquí les pongo una imagen, una fotografía en los periódicos de una de las seleccionadas jugando pues, en una cancha de tierra. Se cuenta que las seleccionadas entrenaban en campos, en parques de la ciudad, que incluso antes de que salieran del aeropuerto con rumbo a Italia, no tenían dinero ni siquiera para los uniformes. De hecho, uno de los futbolistas más famosos de la época, mexicano, Enrique Borja, fue quien les obsequió los uniformes con los que participaron. En fin, a medida que fui rastreando la historia de estas jovencitas, eran mujeres muy jóvenes, entre 14 y 21 o 22 años, algunas preguntas aparecieron. Primero, para que haya un mundial de fútbol femenil, tiene que haber fútbol femenil en muchas partes del mundo, no solamente en dos. ¿Qué países participaron? Bueno, en Italia participaron Italia, obviamente, Checoslovaquia, Inglaterra, Austria, Suiza, Dinamarca, la República Federal de Alemania y México. Y aquí aparece el primer reto. ¿Qué sabía del fútbol femenil en esos países? No sabía nada, absolutamente nada. El mundo académico está acostumbrado a que no aceptemos o no reconozcamos lo que no sabemos, ¿no? Sino que más bien digamos lo mucho, supuestamente, que sí sabemos. Y yo creo que es importante empezar a cuestionar esa idea. Admito que hay cosas sobre el fútbol femenil, por ejemplo, en Checoslovaquia, de la cual no tengo la más mínima idea. ¿Por qué? Pues porque desconozco la historiografía escrita en esos idiomas, escrito en checo, por ejemplo, o en italiano. Desde luego, he investigado cosas que el dominio del inglés, del español y el portugués, que los puedo leer y escribir, me lo permiten, pero hay otra historiografía que desconozco absolutamente, que desconocemos, y eso es uno de los grandes retos de hacer estudios que van más allá de la frontera de lo nacional. No lo digo para que no lo hagamos,
lo digo para que seamos conscientes de la importancia del trabajo en equipo. Bueno, sin embargo, cuando me enfrenté a esto, en un primer momento lo ignoré. Yo seguía encerrado en el asunto de lo local y en pensar cómo había sucedido el caso mexicano. El asunto es que indagué que la selección mexicana le fue muy bien en ese primer mundial, incluso obtuvieron el tercer lugar de la competición, y producto de eso, en la Ciudad de México y en otras partes del país, comenzaron a formarse más ligas amateurs y más equipos de mujeres. Además, eso generó que un grupo de empresarios encabezados por Jaime de Haro, un productor de televisión, le propusiera a la Federación Mexicana de Fútbol Femenil ir a Italia y candidatearse como sede del segundo campeonato mundial de la especialidad. El segundo campeonato, México 1971, aquí les muestro un póster de esa época, había una pequeña mascotita que se denominaba Xochitl, y para eso la federación y el comité del organizador del mundial tomó por base a la selección mexicana de 1970 y entonces les organizó una gira de preparación en varios estados de la República Mexicana y a Sudamérica. Y aquí venía como el segundo guiño hacia algo que yo estaba ignorando, pero que tenía que poner atención. Es decir, el fútbol femenil en este momento era un fenómeno de alcance internacional. No podría decir global, no me atrevería a decirlo, pero sí decir que era de alcance internacional. ¿A qué lugares de Sudamérica fueron? Argentina y a Perú. De hecho, hasta donde tengo entendido, el primer partido oficial de fútbol femenil en Perú fue contra la selección mexicana en el Estadio Nacional. En fin, eso me llevó indudablemente a preguntarme por cuál era el estado del fútbol femenil en la región en esa época. Y entonces terminé encontrando, con base en la historiografía de diversos especialistas, que en realidad, aunque se hablaba poco, el fútbol femenil ya tenía muchísimo tiempo ahí. Algo muy similar a lo que decía Danieli, ¿no? Estaba ahí oculto, resistiendo. Me encontré, por ejemplo, que no solamente había equipos en Argentina y en Perú, sino también en sitios tan olvidados por la historiografía latinoamericana como Costa Rica o Nicaragua, ¿no? Ojo con eso. Sin embargo, a pesar de que tuve ese panorama, lo seguía manteniendo un poco en un término secundario. Después vamos a ver hacia dónde me llevó. En fin, los equipos participantes de México 71 no fueron exactamente los mismos que el de un año atrás, pero sí algunos se repitieron, como Dinamarca, Italia, en esta ocasión participó Argentina, volvió a participar Inglaterra y también se sumó Francia. Decía, para este momento y con estas pistas, con estos guiños, ya era evidente para mí que era un fenómeno de escala internacional, sobre todo en América Latina, en algunas partes de América Latina y en Europa. Y dos, la segunda cosa que a mí me hacía muchísimo ruido era entender o preguntarme por cuál era el momento del fútbol femenil en cada región, cuáles eran los puntos en común y cuáles eran sus particularidades. Y aquí les cuento. Lo que terminé por ver, sin abandonar el caso local, es que en realidad había un relato general que se articulaba por muchísimos ecos, ahorita explico un poco a qué me refiero con eso, y por silencios. Es decir, había una lucha, digamos, común, que al mismo tiempo no se reproducía del mismo modo en distintos lugares. Pondré los ejemplos con base en los equipos que participaron. En 1971 en Dinamarca y en Italia ya existían ligas que la historiografía ha denominado semiprofesionales. Una de las críticas que hay que hacer es que el término semiprofesional no se ha problematizado realmente, nunca se termina por definir qué es lo que se entiende por eso. Lo que intento o lo que termino por deducir es que hablaban de que ya eran equipos patrocinados, de que ya había empresarios que estaban invirtiendo en esos negocios y que las jugadoras recibían cierto dinero por eso. Eso es el caso de Dinamarca y de Italia. Sin embargo, aunque el fútbol femenil ya existía en otras partes del mundo, la situación no era igual. En México y en Argentina, por ejemplo, las jugadoras, como en el primer caso, en el Mundial de Italia 70, tenían prácticamente que resolver los asuntos ellas solas. Sus familias eran su principal sostén económico y no tenían apoyo de ninguna institución. En el caso de México, para el Mundial de México 71, sí se invirtió para que tuvieran una gira por Sudamérica y por otros estados, como les comenté, pero no les pagaban. Es decir, les exigían que trabajaran como profesionales
que entrenaran todo el tiempo, que se prepararan solo para el torneo, pero no recibieron un pago por ello. El caso de Francia hasta ahora lo desconozco, y el de Inglaterra es muy particular, porque el fútbol inglés femenil fue abiertamente prohibido entre 1921 y noviembre de 1971. Eso quiere decir que la selección inglesa se conformó en la última etapa de esa prohibición, ¿sí? Las circunstancias eran bien distintas. Ahora, estas peculiaridades fueron más evidentes a medida que fui avanzando en la investigación, especialmente con un episodio. Les cuento un poco más al respecto. Bueno, el Mundial de México 71 fue un evento económicamente muy exitoso, además de deportivo. Tuvo lugar en el Estadio Azteca, que como ustedes saben es un estadio mundialista. Ahí fue campeón Pelé, Maradona, próximamente también va a ser sede del Mundial de 2026. Registró llenos, los partidos se transmitieron por radio y por televisión. Además, las jugadoras fueron utilizadas para hacer publicidad de una gran cantidad de productos, productos como pan de caja, refrescos, tiendas departamentales, en fin. Y la selección mexicana tiene una gran participación, llega a la final del torneo, que la va a enfrentar contra Dinamarca, y pocos días antes de que se celebre la final del Mundial, sucede algo inesperado por el comité organizador. Y esto es que la prensa reporta que las jugadoras exigen que se les pague 2 millones de pesos para repartirlos con todo el equipo, porque si no se los dan, no participan en la final del Mundial. Esto genera un escándalo, porque la final está a punto de cancelarse. No les contaré muchísimo más de eso, porque es algo que está en proceso, pero les contaré algo que me quedó ahí en la cabeza y que tiene que ver con esto de lo macro, y con estos vínculos, esa circulación de ideas, solidaridades, en fin. De inmediato pensé, ¿cuál fue el posicionamiento del resto de los equipos? ¿Cuál fue el posicionamiento de las otras jugadoras? Lo que hasta ahora he identificado es que oscilaron entre el silencio y la solidaridad. Por eso refería a que si bien es cierto que hay luchas compartidas y elementos comunes, pensar los fenómenos a escala macro debe servirnos también para entender las particularidades y para entender que hay, digamos, todo forma parte de una misma guerra, pero no son las mismas batallas. Por ejemplo, una vez que las jugadoras mexicanas esgrimieron esa petición, eh, digamos que la delegación de Dinamarca y de Italia no se pronunciaron a su favor. Es más, incluso los directivos señalaron que ellos no querían meterse en problemas y que no tenían ningún conflicto con el comité. No fue el mismo caso de las argentinas, que si bien no se pronunciaron en favor de las mexicanas, sí se mostraron solidarias cuando, después del Mundial, aceptaron jugar un partido amistoso en el Estadio Azteca para que todo lo recaudado se repartiera para ellas. Entonces, creo que es muy importante considerar estos elementos para poder identificar las características y también los puntos en comunes. Al finalizar, después de unos días de tensión, las mexicanas accedieron a jugar el partido final contra Dinamarca, lo perdieron y desde luego no recibieron un pago por su participación. Después de ver esto, que es una investigación que está en proceso, de las cuales les puedo contar un poco más en un momento, o no, me quedaron ahí varias dudas. Primero, ¿cuáles eran las circunstancias que atravesaban el fútbol femenil en otros países que no forzosamente participaron en el Mundial? Es decir, me pregunté o reflexioné, ¿sería un error pensar que el fútbol femenil se limitaba solamente a los países que participaron en el primero y en el segundo? ¿De qué modo encontrar esos registros, esos guiños del fútbol femenil en otros lugares que, digamos que la narración hegemónica no ha señalado? Y voy a comentarles algunos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes, muy particulares. Revisando la historiografía argentina al respecto, por ejemplo, ese texto de Ayelén Pujol sobre el fútbol femenil, qué jugadora, me encontré con una anécdota maravillosa, que es la anécdota de Bettina Stañarés, una exjugadora y entrenadora argentina. Creo que era entrenadora de Estudiantes de La Plata, si no me equivoco. Y ella contaba que cuando era niña y quería jugar fútbol, su mamá no la dejaba, la regañaba, era bastante dura con eso. Su madre me parece que muere en 2003 o 2004, y cuando Bettina está ordenando sus cosas, se encuentra con un par de fotografías de su mamá con sus amigas en la calle jugando fútbol.
¿no? Es decir, esa misma mujer que la regañaba jugaba fútbol a escondidas en la década de los 50. Otro caso, ya les comentaba, Costa Rica y Nicaragua. Me encontré de pronto que antes de que las jugadoras mexicanas ocuparan los grandes estadios, en los años 50 y 60, un par de equipos costarricenses habían visitado a México, el Costa Rica FC y el América FC. No es el América como el equipo varonil de México, un América independiente. Hicieron una gira, me parece que por Jalisco y por Tamaulipas, y hay fotografías en los periódicos y parece que tuvieron muchísimo éxito. Otro ejemplo, Brenda Elsie y Joshua Neidel, justamente en el texto que menciona Danieli, futbolera, cuentan sobre una fotografía que, 1900, o que data de 1900, donde un grupo de 8 mujercitas están ataviadas con el uniforme de fútbol y al parecer formaban parte del equipo Team Santiago, que era el equipo de la Escuela Normal de Talca. Talca es una ciudad cercana a Santiago. Otro caso, ahora de México. Me encontré revisando documentos una fotografía del Festival de Entrega de Premios del Festival Intermercados. El Festival Intermercados era una especie de torneo amateur en la Ciudad de México, en donde se participaban distintos equipos de distintos deportes. Y en el fútbol me encontré con esta fotografía de un grupo de niñas recibiendo los premios, 1939. Y ya con esta imagen cierro, que es una imagen, yo creo que es muy conocida, que vincula a México y a Francia. Esta es una pintura de Ángel Zárraga, un pintor mexicano de la década de los 20, que se denomina Las futbolistas. Zárraga pintó varias cosas con motivos deportivos. Vivió en Francia un tiempo y su esposa, una mujer que la describen como muy independiente y defensora de su libertad, jugaba fútbol en la Liga Amateur o en una de las ligas amateurs de Francia. Entonces, esta pintura no solo muestra a su esposa, sino a algunas de sus compañeras y tiene varias al respecto. Si la pintura data de 1922, entonces, lo que nos está apareciendo ante esto es que, primero, lo que uno cree que es el origen tal vez no es el origen. En realidad, el hecho de que en el discurso hegemónico no esté hoy la presencia de las mujeres, no solo en el fútbol o en el remo, sino en una gran cantidad de deportes, no quiere decir que no estuviera, estaba. Punto número uno. Punto número dos. Si bien es cierto que hay características compartidas, es muy importante entender también las particularidades y cómo esas luchas se entrelazan y al mismo tiempo son distintas. Creo que ese es el gran reto y la gran importancia de entender los fenómenos en términos macro. No perder de vista lo local. Es decir, yo creo que no son figuras, no son visiones peleadas. No es que lo local esté peleado con lo regional o con lo macro-regional. En realidad yo creo que son visiones que se complementan, se necesitan. Y finalmente, esto ya más bien como es de índole ético, una investigación de este tipo me recordó lo importante que es abrir los ojos, no solo más allá de las regiones, de las disciplinas, sino de sí mismo. Entender la necesidad de trabajar en equipo y de que las investigaciones y la construcción del conocimiento requiere del compromiso absoluto de un montón de personas a las que quizá nunca conoceremos. Es decir, para yo poder entender lo que pasaba en el fútbol de Inglaterra, me he apoyado en la historiografía, en inglés, en portugués y en español, pero también me ha obligado a reconocer los vacíos que tenemos, es decir, las limitaciones, de mi incapacidad para conocer la historiografía italiana escrita en italiano, o la historiografía francesa escrita en francés, o la checoslovaca escrita en checo. Creo que es muy importante, sobre todo en tiempos como estos, en donde el mundo académico padece muchísimo de la arrogancia, ¿no? Nos montamos sobre el pedestal de la autoridad intelectual y creemos tener las pruebas para afirmar que en todo el mundo ha sucedido algo, cuando en realidad tenemos grandes limitaciones. En fin, dejo estas ideas ahí para la conversación, convencido de que, o con la esperanza de que de algún modo serán insumos para que todas, todos y todes sigamos construyendo conocimiento de manera humilde, pero muy comprometida. Desde luego, con miras a transformar este mundo en un lugar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Felicidades por la ponencia. También fue un tema
muy controversial y que nos hace reflexionar acerca de las prácticas deportivas y sus vínculos con la sociedad y con las desigualdades de género. Entonces, bueno, muchas gracias a ambos. Voy a pasar entonces a hacerte las preguntas, Daniele. Hay un par de preguntas que son como muy específicas y después unas un poco más amplias. Entonces voy primero a hacer las específicas. Son tres, si te parece bien, las hago todas juntas. De acuerdo. Entonces, de Marcelo Suárez de Mora, es más bien un comentario. Te dice, desde Salto de República Oriental del Uruguay, señala que en aquella ciudad desde el 1916, existe un club de remeros. Quizá haya allí una posibilidad para continuar la investigación. Además, está el club Rowing, que desde hace unos 63 años y pueden existir más elementos sobre el tema. Entonces, bueno, ese es un comentario de Marcelo. Wendy Montes te pregunta, ¿en el núcleo familiar el proveedor, es decir, el padre, impulsaba la práctica de la remera? ¿Y cuál era la edad más temprana en la que se iniciaban las mujeres de la familia? De Jenisa Guisado, te puedo repetir cualquier pregunta si lo necesitas. De Jenisa Guisado dice, entiendo que el remo es un deporte de clase media por el acceso a los clubes que pocas mujeres podían solventar. ¿Existió alguna opción, como una beca, para poder formarse como remadora en el caso de mujeres con escasos recursos? Bueno, esas tres y luego te hago las otras que son un poco más para debatir, creo yo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, la comunicación. Gracias, Giovanni, también por el tema de las futboleras ahí. Yo tengo algunas dudas también. Voy a subir una pregunta acá en el chat, súper interesante. Bueno, de Salto, yo vivo en Paysandú, ¿no? Que es vecina, amigas y rivales ahí, Salto y Paysandú, para los que no conocen. Entonces, yo vengo hace algún tiempo trabajando con los archivos y los documentos de los clubes acá del interior de Uruguay, entonces de Paysandú, de Salto, de Mercedes, pero hasta el momento de todas las documentaciones que tengo, no encontré ninguna información sobre remeras, ¿no? Hay un montón de informaciones sobre competencias, sobre la institucionalización, etcétera. Ahora sobre mujeres practicando el remo, hasta el momento yo no he encontrado nada, pero sigo buscando informaciones ahí sobre esa temática, porque tengo interés en pensar también un poco esa relación entre lo que se pasó en la capital uruguaya y lo que se pasó en el interior, en esas prácticas deportivas, y pensar desde una mirada de las mujeres sería súper interesante, ¿no? Sobre la edad inicial, es una pregunta interesante, ¿no? Hay una fuente, un documento que encontré que era una competencia narrada en un diario de São Paulo que hablaba de una competencia de juniores, o sea, competencia de chicas que estaban en edad de escuela, ¿no? O de liceo. O sea, una competencia también que no era una competencia vinculada a la federación, era una competencia que se pasaba en la escuela y que no tenía ningún vínculo con los clubes. Entonces, una competencia que se vinculaban ahí 3 o 4 equipos de escuelas de alta clase y que no tenían relaciones con los clubes. Entonces, me parece que esa es una cuestión interesante también de pensar, o sea, esa idea de distintas categorías de competencia para los hombres ya estaba colocada en el remo, ¿no? Entonces, habían competencias distintas, de edades distintas, pero dentro de los clubes, una vez más, no veo eso de una manera tan clara, ¿no? Veo más esa práctica más difusa y que tampoco las fotografías o las fuentes me llevan a pensar, bueno, ¿eso es un entrenamiento para la competencia o es un entrenamiento para la salud, un entrenamiento para el físico bello y etcétera? Bueno, son dudas ahí que tengo hasta hoy sobre las fuentes encontradas, ¿no? Y sobre el tema de clase media, interesantísimo pensar, ¿no? Los clubes allá en Montevideo, en São Paulo, tenían esa característica de serem clubes muy vinculados a una determinada clase social y la participación de las mujeres las veo mucho más, o sea, cuando hablamos de esa participación más social,
muy vinculada a ese rol social que esas mujeres tenían, ¿no? En la sociedad. Entonces, las mujeres de altísima clase, las mujeres de los diputados, de los industriales, essas eram as mulheres que se vinculavam a essas aparições sociais, eram as mulheres que saíam nas fotografias, eram as mulheres que bautizavam os botes, por exemplo. Pero a nível da prática, não veio nenhum tipo de ação, hasta onde eu cheguei com as fuentes, não? Nenhum tipo de ação vinculada a chamar ou invitar outras mulheres de outras classes sociais para participarem dessa prática. Tampouco em el remo masculino. Tampouco eu encontrei esse tipo de relação na prática do remo masculino, assim que penso que essa nivelação classista desses clubes estava por arriba de outras oportunidades de participar das competências, etc. Bueno, uma hipótese aí. Súper, muchas gracias, Daniele. Entonces te hago la siguiente pregunta. Dice Eric de Gortari, en el remo se practica también una segregación machista. Conozco en México varias personas, mujeres, que practican deportes como lanzamiento de martillo y deportes tradicionales como pelota purépecha y ulama de cadera. ¿En qué otra rama deportiva se muestra esa desafortunada actitud en su comunidad? Es una pregunta muy amplia de Eric, pero creo que está interesante. Sí, sí, ¿no? Bueno, yo podría pensar un poco cómo yo trabajé con esos clubes, ¿no? Trabajé desde la perspectiva de los clubes y los clubes elaborando las federaciones, las prácticas más ampliadas. Podríamos pensar en ese caso en los clubes, ¿no? Que son clubes tanto a nivel de São Paulo de una manera más específica que tienen una variedad de prácticas distintas deportivas. Entonces, básquet, vóley, fútbol, nunca he encontrado nada sobre el fútbol femenino, interesante de pensar también, pero distintas prácticas que son realizadas también por mujeres ahí dentro de esos mismos clubes. Y yo veo que hay una distinción entre essas práticas e a relação com as mulheres, não? Então, por exemplo, esses deportes competitivos coletivos, como o basquete, o vôlei, o futebol, não eram deportes que havia uma difusão muito grande entre as mulheres. Tampouco o remo, muito associado a essa ideia de uma prática varonil, etc., não? Pero en otro aspecto, algunas otras prácticas que se realizaban en esos clubes, como el atletismo, y más la natación y el tenis, sí eran prácticas que ya estaban difundidas para las mujeres competidoras. Por ejemplo, en Brasil, en uno de esos clubes que se llamaba Club Tietê, que es ahí en São Paulo, era el espacio de entrenamiento de Maria Lenk, que foi depois uma brasileira que participou dos Juegos Olímpicos, que ganhou um montão de competências internacionais, competências sul-americanas, etc. Ou seja, um espaço também, essa é uma coisa que me hace pensar, e não falando de práticas aquáticas de maneira mais ampla, o mesmo clube vai pensar em uma mulher competidora, uma mulher ganadora, uma mulher reconhecida dentro do clube por tudo o que logrou dentro do deporte, pero solo en la natación, en ese deporte que es el remo, también en una práctica acuática pensada en ese momento, no va a tener la misma incidencia en el ámbito de las mujeres. Y ahí, bueno, todo eso que yo hablaba, ¿no? Características físicas, características morales, características psicológicas, etcétera, que são colocadas dentro desse deporte e aí que vão um pouco seguir com esse paradigma de que o remo é um deporte masculino, aunque chegassem informações falando, bueno, o remo é um deporte que está ganhando em outras partes do mundo uma vinculação com as mulheres, não? Então, veio mais ou menos por aí. Claro, podríamos pensar de maneira mais ampla, pero me quedo aí com os clubes. Muy interesante. A mí, bueno, lo que me llama mucho la atención de los estudios del deporte es que al final el deporte termina siendo un pretexto para hablar de otras cosas, ¿no? Y eso me encanta porque entonces el foco del estudio del deporte es central como una práctica cultural que nos permite comprender a la sociedad en su complejidad, ¿no? Y bueno, estoy muy emocionada con las participaciones de hoy. Tengo un par de preguntas para Giovanni y luego tengo un par de preguntas
más de discusión que podemos hacer los tres al final de la sesión. Entonces, paso con Giovanni a estas preguntas específicas. Giovanni, primero también te hacen un comentario, dice Ima Poveda, que concuerda contigo, porque dice, ese es el punto, no es que las mujeres no estuvieran, es que no están en el discurso hegemónico. Por eso el estudio de las fuentes debe de ser cuidadoso y sí que el idioma es una limitante, ¿no? Es el comentario que te hace Ima Poveda. Ahora sí, las dos preguntas, Giovanni. La primera dice, ¿pudiste hacer un seguimiento de dónde provenían las representantes del fútbol femenino mexicano del Mundial? Si se encontraban si provenían de grandes centros urbanos o si más bien pertenecían a la periferia del centro de México, no sé, cómo regionalizar su procedencia, es esta pregunta. Y la segunda es, en tu rastreo, ¿cuántas ligas menores y mayores femeninas encontraste? Ello brindaría un panorama estadístico de cómo las mujeres se interesaron por un deporte tan masculinizado. Comencemos con esas preguntas. Muchas gracias. Me encanta porque la parte de la conversación es lo más rico, yo creo, de estos eventos, ¿no? Bueno, y además es un placer escuchar a Daniel, pero y a todos. En fin, sobre las mujeres, claro, bien, les cuento, esa selección, la historiografía al respecto coincide, no solo en el caso de México, sino también en el caso como Inglaterra, Dinamarca, Suecia, que no participó en el Mundial, pero ya había fútbol femenil, en que la mayoría de las jugadoras provenían de sectores populares. Por ejemplo, en el caso de la selección mexicana, la mayoría de ellas venían de barrios marginales de la Ciudad de México o incluso del Estado de México. Eran muy, muy jovencitas y, les decía, tenían entre 14 y 21 o 22 años. Algunas de las regiones, por ejemplo, de las que provenían era la zona de Iztapalapa, por ejemplo, ciudad de Nezahualcóyotl, para los que no conocen la, 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 ubicación de México. Ciudad de Nezahualcóyotl es una ciudad del Estado de México que está al este de la Ciudad de México, que es la capital de la República, y que es un sector muy, muy popular hasta el día de hoy, que justamente en los años 70 comenzó a crecer muchísimo. Iztapalapa también es una zona al sureste de la Ciudad de México. Provenían, por ejemplo, de Cuautitlán Izcalli, que eso forma parte del Estado de México, al norte de la capital de la República, y pues varias de ellas eran estudiantes o trabajadoras. Varias estudiaban la secundaria o el bachillerato, la preparatoria. Muchas de ellas trabajaban y digamos que para poder participar en el Mundial tuvieron que dejar sus trabajos y su escuela. Ese era uno de los grandes argumentos para pedir dinero, ¿no? Se nos exigió ser profesionales, ser como, digamos, laborar como profesionales, pero nadie nos está dando dinero y nuestros padres son quienes nos ayudan, ¿no? Y la otra pregunta es sobre el contexto. La otra pregunta es sobre las ligas menores y mayores. Ello brindaría un panorama estadístico Ah, de cómo las mujeres se interesaron por un deporte tan masculinizado. las ligas. Uy, buenísimo. Esto es un asunto abierto. También, como saben, los historiadores no solo estamos clavadísimos con encerrados, maniatados por este marco del Estado-Nación, sino también por el asunto de las ciudades. Entonces, de inmediato vamos a las capitales, ¿no? Vamos a estudiar el caso en Buenos Aires, en Ciudad de México, en, no sé, las grandes ciudades. Y hay que salirnos de ahí. Por ejemplo, una ciudad cercana a la capital de la República, que es la ciudad de Toluca, una ciudad pequeñita, me encontré que en los años 70 ya había ligas en lugares o en poblaciones como Naucalpan, Ixtapan de la Sal, Nezahualcóyotl, San Miguel Ameyalco, Atlacomulco, Toluca, es decir, pueblitos y pequeñísimas ciudades. Es decir, que si yo me encontré esas ligas, varias ligas menores en pueblos como esos o en ciudades tan pequeñas como esas, imagínense buscar en lugares como Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, deben ser infinidad. En la Ciudad de México, por ejemplo, estaba la Liga América, que fue la primera de ellas, pero también estaba la Liga Iztaccíhuatl, la Liga de la Escuela Nacional de Educación Física, estaba la Liga Xochimilco, o sea, son muchísimas. Hasta ahora no podría afirmar un número preciso, lo que sí es que hay muchísimas y están ocultas. Yo a medida que voy buscando, revisando la prensa, me aparecen cada vez más. Muchas gracias, Giovanni. Sí, muy interesante eso de las ligas. Luego platicamos más porque, bueno, aquí una confesión un poco, pues personal. Yo jugué desde muy chica fútbol femenil, bueno, sí, desde los 4 años y como
bueno, cuando entré a la universidad, pues ya entré a la liga que era nacional, ¿no? Entonces viajábamos todos los fines de semana sin ningún tipo de apoyo. Entonces, bueno, no sé, me siento muy conectada con las cosas que estás diciendo. Bueno, vienen dos preguntas que son bastante complementarias y un poco más extensas. La primera es de Jenisa Guisado, que comenta que tuvo la oportunidad de asistir al Estadio Azteca en el 71. Y al conocer la manera en que se marginó y hostigó a las integrantes del equipo mexicano, a las subcampeonas, con los reportajes posteriores, es decir, ella también vivió este hostigamiento. Por lo tanto, te dice que tu investigación reviste horizontes de denuncia muy importantes. ¿Cómo podrías contextualizar la actitud oficial en 1971 frente a estas jugadoras? Y la segunda pregunta, que te digo está muy vinculada a esta, es de Rodrigo Roe, y te pregunta cuál fue la postura de la sociedad mexicana o de la prensa ante el pedido de las jugadoras previo al partido final. Me encanta, y aquí les cuento algo de lo que ahí me ha dado muchísimas vueltas. Bueno, primero, sí, es muy importante pensar en la postura oficial, pero también en lo que está en el fenómeno internacional de ese momento. Es el marco de la segunda ola del feminismo, ¿no? Es el momento en donde lo personal es político, ¿no? Donde se está reflexionando en torno a la relación, no solamente entre hombres y mujeres en el plano político, sino respecto a los derechos sociales, ¿no? El defender el derecho por hacer con su cuerpo lo que quieran, por mostrar que la maternidad y la vida doméstica no tiene que ser el único espacio donde las mujeres se tengan que desarrollar o la prioridad, ¿no? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que está en la discusión de la época, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, en gran parte de Europa, en Estados Unidos. Es algo muy, muy, muy importante, latente. Y que desde luego impacta en las discusiones oficiales, en las posturas oficiales y también en las jugadoras. Hasta donde he podido rastrear la postura oficial en esa época, era pues profundamente conservadora. Si bien es cierto que afirmaban que las mujeres tenían oportunidad de desarrollarse en ámbitos más allá de lo doméstico, también enfatizaban que podían hacerlo sí y solo sí, primero ordenaban su casa. Les voy a leer un ejemplo, nada más de eso. Eh, para eso voy a tomar el testimonio de una política de la época, ojo, mujer, se llamaba Yolanda Echeverría, Yolanda Sentíes Echeverría. Les cuento un poquito quién era esta mujer. Esta mujer era secretaria de Acción Social del PRI. El PRI, pues como saben, era el partido pues, hegemónico en México durante prácticamente todo el siglo XX, un partido de corte autoritario, era un régimen burocrático autoritario, y pues en ese momento esta mujer, que por cierto era prima del presidente Luis Echeverría Álvarez. Para los que no lo saben, Luis Echeverría es un personaje oscuro y detestable, promotor de la guerra sucia, responsable de la matanza de estudiantes en 1968 y en el 71, persiguió guerrillas y disidencia, en fin, nada más para tener una idea de quién es este personaje. Esta mujer era prima de él, también era hija de Octavio Sentíes, que era regente del Distrito Federal, ahí todo se conecta. Y entonces esta mujer que tenía un puesto en el gobierno decía, la mujer puede participar en política sin que ello signifique que debe desatender las obligaciones dentro del hogar, y aseguraba que no sería buen dirigente quien no logra primero ordenar su casa, ¿no? Entonces, esos testimonios me parecen muy, muy relevantes, muy significativos, porque se reproducían en otros sectores de la sociedad y también los podíamos ver en la prensa. El fútbol femenil en ese momento, la selección mexicana, y no solo la mexicana, todas las que participaron en el Mundial, llamaron mucho la atención en gran medida por el morbo. Platicar con las jugadoras es extraordinario porque te cuentan cómo escuchaban, muchas de ellas, que la gente lo que quería era ver si al final del partido se quitarían la camiseta, o cómo detenían el balón con el pecho, o qué tan fuertes o grandes eran sus piernas, ¿no? Ojo, esto conecta directamente con un problema de hoy. No solo el asunto del dinero y la profesionalización, que es un tema aparte muy candente y necesario, sino el asunto de la sexualización, la cosificación de las mujeres. Hasta el día de hoy, tan solo en la Liga Mexicana, muchísimas jugadoras han denunciado cómo han sido sexualizadas y cosificadas. Pienso en Norma Palafox, por ejemplo, en varias de ellas. En fin. Y claro, la postura de la sociedad mexicana oscilaba entre eso
pero también entre el apoyo de un sector de ellas hacia las jugadoras. Me he encontrado en la prensa testimonios extraordinarios de mujeres y de hombres mandando cartas y diciendo que esto es extraordinario y que es el tiempo de las mujeres. Y les voy a leer uno de esos testimonios que me parece muy significativo. Si me estoy alargando, córtenme por favor, pero esta era mi intención, como no hablar mucho antes, pero para hacerlo ahora. Y por ejemplo, en el 71, una señorita que se llamaba Carolina Navarro, de Jalisco, le mandó una carta a una revista que se llamaba Balón, Revista Balón Fútbol Mundial. Y la señorita decía: pedimos respeto. Así es, pues cuando juegan las muchachas, los hombres no hacen otra cosa que reírse y verlo con malos ojos. Sin comprender que el fútbol femenil no intenta desplazar al varonil ni invadir su terreno. Y uno que le encanta hablar burlonamente del fútbol femenil es Angelito Fernández. Que sufra, porque ahora, en este momento, con el Mundial, las mujeres mandan. Ángel Fernández era un cronista muy famoso de la época que acuñó la frase de que el fútbol es el juego del hombre, y así iniciaba todas sus narraciones, ¿no? Entonces, claro, hay muchísimos matices. Había sectores que lo despreciaban, que lo cosificaban, pero que otros se pronunciaban abiertamente en favor de las jugadoras y que incluso llegaron a señalar que merecían que les pagaran, porque se estaba haciendo un gran negocio con eso y estaban actuando como trabajadoras. Eh, ya me extendí. Deténme, Andrea, porque... No, estamos súper, Giovanni, porque lo que acabas de comentar me lleva entonces a las preguntas que son más con discusión entre los tres. Entonces, bueno, antes una pequeña aclaración, nos equivocamos, una disculpa, Eric. Eric fue el que te hizo la pregunta sobre la contextualización de la actitud oficial en el 71. Él fue el que estuvo en el Estadio Azteca. Una disculpa, Eric. Bueno, les paso entonces las preguntas de discusión. Son bastantes, están ligadas, entonces, bueno, tratemos de terminar en 20 minutos, a ver si lo logramos. Bueno, la primera es más metodológica. Dice, desde los discursos patriarcales se defiende que las mujeres no han practicado deporte de la misma calidad o competitividad que los hombres. Sin embargo, ustedes nos han traído dos ejemplos que rompen con esta concepción. Es interesante ver que incluso han encontrado fuentes que permiten desmentirlo. Entonces, ¿cómo y dónde encontrar las prácticas femeninas del deporte? ¿No? ¿Cómo buscarlas en las fuentes, cómo mirar esas fuentes? Es esta primera pregunta. Entonces, ¿les parece bien? Empiezo con Daniela, luego Giovanni y después la siguiente pregunta al revés. Bien, puede ser, sí. No, es una pregunta súper interesante porque, claro, lo que yo decía es, empecé mi proyecto de doctorado, o sea, poniendo en práctica mi trabajo de doctorado y yo no tenía las mujeres como objetivo, o sea, no tenía eso como objetivo de investigación, pero igual, obvio, siempre nos toca preguntar, ¿no? Esa cuestión. Y yo no encontraba ninguna información. ¿Por qué? Porque trabajaba con actas de las federaciones, documentos oficiales, entonces publicaciones en los diarios y esas publicaciones se vinculaban siempre a los eventos importantes y oficiales que se pasaban en la ciudad. O sea, una primera mirada me llevó a pensar, bueno, las mujeres no participaban del remo en ese momento, porque son en esos espacios yo no encontraba ninguna información sobre las mujeres. Entonces lo que yo empecé fue en otros espacios y en otras búsquedas traer otras informaciones o otros puntos de vista sobre las mismas prácticas, ¿no? Entonces estoy trabajando con elementos de 1920-30, claro. Historia sería interesantísimo, pero imposible en ese caso, ¿no? Lo que yo voy a encontrar es, si bien los clubes tienen esa perspectiva, ¿no? Como yo decía, de metáforas del poder, entonces van a tener en sus espacios ahí una narración muy lineal sobre cómo ganaron, cómo fueron los mejores, los clubes más importantes de la ciudad del siglo XX, y etcétera, ¿no? Pero asimismo, siempre hay un espacio, una brecha o algún lugar en que se encuentra una información que es la información no oficial. Entonces, pienso que va un poco por ahí, hacer una búsqueda de ese tipo de fuentes o ese tipo de documentación
que no va por el lado de la oficialidad. Entonces, yo empiezo a encontrar las mujeres, ¿no? Entonces, nunca en actas, en documentos federativos, en los diarios, hablando de las cuestiones oficiales, sino que empiezo a encontrar las informaciones en documentos más internos, fotografías más internas, narrativas más internas, entonces lo que se pasaba directamente en el club, y ahí yo voy elaborando las categorías de participación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo veo exactamente es, no hay esa perspectiva federativa de la práctica ocurría, pero no pensada desde un ámbito federativo, un ámbito nacional, o en ese caso, no de un ámbito internacional, ¿no? Pienso que ahí para Giovanni también, lo que yo pensaba ahí del fútbol sería, bueno, la primera vez que escucho hablar de un mundial femenino es 1991, ¿pero por qué? Porque es el mundial de la FIFA. Claro, entonces ahí pienso que las mismas relaciones se dan ahí en ese nivel, bueno, pienso que va más o menos por ese lado. Pensar en la no oficialidad de la práctica nos lleva un poco a buscar y interconectar otras discusiones posibles. Súper interesante, sí, completamente de acuerdo. Giovanni. Sí, no, coincido. Es un problema que tiene que ver con rastrear a las mujeres y con la historia del deporte en general. Bueno, para el caso de Brasil, de Uruguay, Argentina, me parece que hay archivos mucho más ordenados y oportunidades, no sé si más sencillas, pero sí más accesibles para encontrar las fuentes primarias. En el caso de México estamos absolutamente en pañales, ¿no? Mire, por ejemplo, ahora que escuchaba a Daniel y pensaba, claro, los clubes son un gran lugar donde puedo encontrar cosas. En México, el acceso a los clubes está absolutamente restringido. Si uno va a las asociaciones, no sé, de atletismo, de esgrima, de lo que sea, no tienen archivo histórico. La Federación Mexicana de Fútbol quemó su archivo, algo oculto y sucio debería estar ahí, ¿verdad? Supongo, con el pretexto de que tuvo un hongo. Entonces, ante ese tipo de dificultades, uno que tiene que hacer, ser absolutamente curioso, como bien decía Danieli, salirse del oficial, ¿no? La prensa es una fuente muy, muy citada, entenderla como fuente, pero también como tema, problematizarla, ser muy cuidadosos al trabajar con ella. Creo que la iconografía, fotografías, pinturas, testimonios, y también el espacio de lo familiar. Yo creo que es muy importante acercarnos a eso. Hay un proyecto muy interesante que en México se denomina Papeles de Familia. No sé si lo conocen, les cuento rapidísimo. Son documentos que la gente va donando, que ha encontrado en su familia y que han pasado de generación en generación. Entre ellos se encuentran fotografías, cartas, diarios. La gente antes escribía diarios, no sé si todavía sucede, ¿no? Ese tipo de archivos, los archivos personales, son fundamentales. Muchas de las cosas que yo encontré sobre las mujeres de fútbol femenil, me las encontré ahí, en archivos personales de las propias jugadoras o de gente que conoció a la jugadora fulanita, ¿no? O en espacios que no jamás me imaginé, como archivos oficiales, memorias, ¿no? Memorias, documentos oficiales del gobierno de la época. Creo que hay que ser muy curioso, hay que tratar de buscar en las fuentes no tradicionales, no convencionales, y también asumir que, vaya, hay espacios que siempre quedarán vacíos, ¿no? Siempre habrá huecos, ¿no? Eh, Nada, me parece que es un gran reto y me encanta, es ser un detective. Gracias, Giovanni. Daniel, no sé si quieres responder algo más o paso con la siguiente pregunta. Creo que van a salir cosas, de acuerdo. Bien, esta es de María Fernanda. Les leo la pregunta, está muy interesante. Dice, para ambos investigadores y para quien quiera sumar, además de las conclusiones y aperturas reflexivas que plantean en sus investigaciones sobre el deporte femenil, parece que otro de los tantos retos metodológicos e historiográficos y que se enfatiza de manera constante es el silencio. ¿Cuáles son las repercusiones de seguir enunciando la importancia de formular el lenguaje de esos silencios para entablar un diálogo con nuestras propias interrogantes? Por ejemplo, la configuración de lo corporal y la desigualdad desde lo binario del género. Es decir, el silencio, digamos, en este tipo de investigaciones y eso vinculado con lo corporal y lo binario. Más o menos lo podría resumir así. Giovanni, te toca comenzar con esta pregunta desafiante. Desafiante y eso me da también una gran oportunidad para contarles algo que me ha
me ha preocupado desde hace por lo menos un par de años, y que es el silencio, ¿no? A ver, los historiadores o los investigadores en general, no solamente trabajamos con lo que vemos, sino con lo que no vemos, no solo con lo que leemos, sino con lo que no se dice, ¿no? Eso implica leer entre líneas, ¿no? Cruzar las fuentes, hacer eso que se denomina, que lo denominamos así, ¿no? Y uno de los grandes retos que me encontré fue el silencio respecto al fútbol femenil desde lo oficial, pero también desde ellas. Les cuento, cuando encontré esto de que habían pedido, algunas futbolistas habían pedido una demanda económica, que habían exigido 2 millones de pesos porque ellas, cito, estamos desempeñando un trabajo, yo lo que hice fue contrastar esa fuente, cruzar esa fuente con otra fuente, en este caso su testimonio, pensar en su memoria, cómo reconstruían eso. Y entonces me encontré con algo extraordinario, que fue el silencio, que nadie admitió haber participado en ello. Dijeron no haberlo recordado, dijeron que era falso, que ellas no sabían nada. Eso es el reto, eso es un reto contra el silencio. ¿Cómo lo explicas? Uno está pensando en el silencio en función de quienes construyen los discursos hegemónicos, ¿no? La academia en este caso, ¿no? O el periodismo deportivo que ignora el fútbol femenil. Pero ¿qué pasa cuando ese silencio está absolutamente interiorizado y las protagonistas de ese fenómeno lo abrazan, ¿no? Vaya reto, vaya reto. No les voy a contar un poquito de la explicación que le he dado porque eso lo haré después, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque eso nos remite también a la complejidad propia de los seres humanos. Entender que de entrada la memoria es muy compleja y está viva, cambia, se transforma, los relatos también se pueden transformar. En ese sentido hay que pensar a qué intereses responden, cómo se explican sus transformaciones y también asumir que los seres humanos somos cambiantes, contradictorios, a veces absurdos. Como te digo una cosa, te digo la otra. Como hoy creo en esto, como mañana ya no creo. Como hoy pedí dinero, como hoy, después, ojo, de haber enfrentado a un régimen autoritario que te presionó para jugar, porque esto no lo dije, pero el regente del Distrito Federal fue y las presionó, las obligó, las hostigó, junto con la prensa y los empresarios. Después de eso, tiene cierto sentido que sea un espacio, un episodio de mi vida del cual no quiero hablar, ¿no? O sea, creo que es muy importante considerar este tipo de cosas. La pregunta me parece un gran reto y de verdad extraordinaria para reflexionar sobre, primero, que nosotros no somos jueces. Nuestro reto es explicarlo, entender esos silencios y darle sentido, ¿no? Danieli, por favor. Nossa, genial, bastante interessante pensar essa questão dos silêncios a partir de las memórias, não? E ver também que, traindo um pouco a ideia del corporal, não? Isso também está vinculado a alguma outra pergunta que me fizeram aí sobre classes sociais, etc. Bueno, eu estou fazendo uma investigação que foi difícil encontrar as mulheres practicando e participando del remo, pero igualmente las encontré, pero bueno. Cabe preguntar, ¿qué mujeres? ¿No? ¿Cuáles cuerpos? Entonces, si bien hay una narrativa poco conocida sobre esas mujeres que remaban, etcétera, bueno, mujeres estándar, mujeres de una clase social alta, mujeres que estaban en las fotografías, mujeres que eran parte de la narración. Ahora, ¿y las otras mujeres? ¿Y los otros cuerpos? ¿Y las otras personas que se identificaban a partir de otras lógicas, no binarias, etcétera? Bueno, ¿dónde encontramos a esas personas? En un periodo que yo trabajo, ¿no? Décadas de 20, décadas de 30, me parece que es una cuestión interesantísima de pensar, especialmente porque, bueno, probablemente conocen a Alice Milliat, ¿verdad? Alice Milliat bueno, va a hacer una gran revolución ahí a nivel europeo en las prácticas deportivas y prácticas olímpicas para las mujeres, etc. Bueno, Alice Milliat es una remadora. Alice Milliat es la persona que va a estar ahí por detrás de la creación de la OARA, que es la Asociación de las Mujeres, ¿no? Entonces, bueno, mujeres que luchaban por la inclusión de otras mujeres, que estuvieron vinculadas con la OARA, eran representadas en esas fuentes que nosotros encontramos. No sé, ¿no? Porque me parece que hay una narrativa en esas fuentes que, bueno, si bien estoy trabajando con los clubes, ¿no? Entonces, si bien no traían las mujeres que están, me parece que son mujeres
que están conformadas dentro de las narrativas posibles en ese periodo. Ahora, faltan muchas otras narrativas, muchos otros cuerpos, muchas otras personas, y ahí me parece que es un desafío que sería interesantísimo, y ahí siempre, ¿no? Nos toca pensar un poco en las limitaciones de nuestras investigaciones que van de la mano con lo que decía Giovanni sobre las fuentes, la posibilidad de accesar los archivos, cuáles son las documentaciones disponibles sobre el deporte, la manera como nosotros tenemos esa mirada para el deporte como elemento historiográfico, ¿no? Que es súper complejo. Acá en Uruguay no es muy lindo, tampoco en Brasil, Giovanni, estamos en la misma, entonces pienso también que esas cuestiones ahí son interrogantes interesantes, ¿no? Buenísimo, increíble Perdón, estás. me Sí, quedé dale, ahí. dale, Giovanni. Sí, No, sí. no, no, es que, claro, es importantísimo. Creo que era María Fernanda quien hablaba de las repercusiones, ¿no? O sea, tenemos que seguir hablando hoy de la diversidad. O sea, esto que decía Daniel es importantísimo, no meter a todas, todos y todos en categorías, ¿no? Así huecas, bueno, en categorías firmes, que son como camisas de fuerza. Las mujeres, ¿no? Como si además hubiera un tipo de mujer, ¿no? Si todas las mujeres, no, hay un montón de diversidades. Es un colectivo heterogéneo, contradictorio, que se pelea, ¿no? Me encontré eso con las jugadoras y seguro Daniel y con las que practican remo y prácticamente cualquier fenómeno. Es muy importante entender la diversidad, la complejidad que es propia de la humanidad, ¿no? Y entender, poder caracterizarlo, ¿no? Problematizarlo, explicarlo, ¿no? Nada más eso. Gracias, Giovanni. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, en nombre del equipo de Macristoria, quiero disculparme con las preguntas que no pudimos hacer. No es porque sean menos interesantes, sino porque no tenemos el tiempo suficiente para hacerlas todo, pero estoy segura que tanto Giovanni como Daniele recibirán sus preguntas por correo. Si quieren, ahorita los pasamos en el chat. No, son personas muy accesibles. Entonces, bueno, una disculpa porque no pude hacer todas las preguntas. Voy entonces a la última, que tiene mucho que ver con lo que estaban hablando ahora al final. Dice, sería interesante conocer si en algún momento tuvieron alguna crítica en relación con su tema de estudio, pensando que el tema de la historia del deporte femenino no es uno de los temas historiográficos clásicos. ¿Hay aún hoy cierto prejuicio en trabajar estos temas? Entonces, no sé quién. Empezamos con Giovanni para seguir el mismo orden y termino. Vale. La historia del deporte femenino y la historia del deporte. Insisto, en Sudamérica, bueno, es que cuando uno lo ve desde fuera, de ahí lo importante, la importancia de ver lo macro, cuando uno lo ve desde fuera lo ve diferente, ¿no? Igual seguro Daniel lo sufre mucho, pero yo pienso, wow, en Sudamérica van bien avanzados. Porque al final, desde muchas décadas antes, ya había historiografía al respecto y al parecer nadie se cuestionaba la legitimidad de eso. Miren, la tesis de Maritza Carreño sobre fútbol femenil fue de 2006. 2006. Impresionante, ¿no? Hoy en día, todavía me he encontrado a gente que cuando le comento que hago historia del deporte, pues lo ve así como, ah, mira, qué divertido, es como esas cosas de la diversión, ¿no? Casi como temas de asuntos sin importancia, ¿no? Pero muy entretenido, eso sí, ¿no? Entonces, claro, se le sigue viendo con cierta conmiseración. Hablo de la Academia Mexicana, no podría hablar de otros lugares, insisto, creo que en otros lugares la mirada es otra. Sin embargo, afortunadamente eso cada día está cambiando mucho más, ¿no? En la UNAM se están abriendo espacios muy, muy importantes al respecto. En el Instituto Mora se ha hecho un trabajo muy, muy importante al respecto desde hace ya varios años. Entonces, es, digamos, un prejuicio contra el que tenemos que luchar los que nos dedicamos a hacer historia del deporte. Y cuando hacemos historia del deporte femenino, todavía más complicado, ¿no? Si hoy en día todavía seguimos escuchando pseudoargumentos muy similares a los que planteaba Daniel y sobre que las mujeres no tienen el cuerpo para jugar fútbol o jugar basquetbol o remo o bueno, que sí jueguen, pero vamos a cambiarle las reglas adaptadas a ellas, ¿no? Si seguimos escuchando ese tipo de cosas, créanme que pues lo vuelve mucho, mucho, muy difícil. Sin embargo, seguimos y creo que hay que resistir, ¿no? Es parte del compromiso por hacer de este lugar un mundo más justo. Sí, justo es como si en la academia, bueno, yo también soy de la Academia Mexicana, entonces en eso lo comparto con Giovanni, pero como si el prejuicio es, ay, llevaste tu hobby a la academia, ¿no? Ay, qué bueno por ti que llevaste tu hobby a la academia y lo puedes hacer, pero no,
no se piensa como algo más serio. Y una última cuestión, esto que platicaba sobre los prejuicios actuales, a mí se me parece un tema muy interesante porque em, en algún momento tuve una discusión sobre los sueldos, ¿no? De las futbolistas en México, que son completamente diferentes a los sueldos de los futbolistas hombres. Y claro que uno de los argumentos es que, bueno, es que los sueldos están compuestos por las promotoras, ¿no? Como por la mercadotecnia, etcétera. Entonces, pues mientras eso no cambie, y yo, bueno, pero ¿has ido al estadio? ¿Te has comprado una playera de una jugadora? ¿Ves los partidos? Bueno, sí, sí, claro que sí los veo, así me encanta verlos en la televisión. Digo, entonces no es una cuestión de espectáculo, porque el espectáculo existe, ¿no? Yo he ido a varias finales del fútbol femenil actual y el Estadio Azteca está lleno. No hay un lugar vacío. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Porque es algo vivo y es algo como si les pegara en el orgullo a las personas que hablan de estos temas, no sé, como que lo hacen muy personal. En fin, Sí, Daniele. perdón, una cosita ya, y Sí, sí, sí. con esto cierro, y lo voy a vincular con algo que comentaste hace un momento, y que me pareció maravilloso. Dijiste, estoy viendo que hablar de la historia del deporte es un pretexto para hablar de algo más. Esa es la clave, ¿no? Cuando yo comento por qué hago historia del deporte, digo, es que hacer historia del deporte es hacer historia de los temas más importantes de la vida, y muchas personas se rieron de mí, pero ahorita hemos hablado de deporte, pero mucho más allá de deporte, de género, por supuesto, pero también hemos hablado de espacio, y se hablará de violencia, y se hablará de identidades, y de economía, y de espectáculo, y de fenómenos macroregionales. A ver, discutir estos temas es discutir la vida misma, temas trascendentales, fundamentales. En fin, soy un defensor de esto y a ver cómo nos va. Perdón, Danieli. Gracias, Giovanni. Cerramos contigo, Daniel. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, acá si bien hubo un determinado, una característica interesante que viene especialmente de Brasil, ¿no? Para pensar la historia del deporte y etcétera. Pero nosotros tenemos, bueno, yo no soy historiadora, yo soy en el campo de la educación física, y nosotros tenemos en el campo primero que hay una disputa, ¿no? Entre el campo de la historia, los verdaderos detentores de la historia, y el campo de por ejemplo, la educación física o otros campos que van a pensar el cuerpo y etcétera, ¿no? Y asimismo hay una otra relación que me parece interesante, que es, bueno, el importante sería en ese caso pensar la historia de la educación física, porque la educación física es el elemento importante, es el elemento constitucional, es el elemento que nosotros tenemos vinculados a la educación. Muchos de los posgrados acaban por el lado de la educación, entonces también hay esa disputa y acaba que la historia del deporte es un espacio de nadie, ¿no? O sea, los historiadores consideran que es un asunto menor. Las personas vinculadas a la educación física o otros campos, o a la educación, por ejemplo, se vinculan mucho más a la historia del cuerpo, a la historia de la educación física. O sea, ¿quién está elaborando la historia del deporte? Los periodistas, ¿no? Y ahí nosotros pasamos por otras cuestiones ahí que son interesantes, pero veo igualmente que hay una otra perspectiva de repensar ese campo y cada vez más, que es un campo que cada vez más se torna importante, ¿no? Entonces, con revistas, con congresos, con eventos interesantes, incluso aprovecho el espacio acá para hacer una invitación a ustedes ahí, los que quieren participar. En la próxima semana llevaremos a cabo el primer congreso de la red de estudios históricos sobre el deporte en América Latina. Entonces hay ahí un montón de ponentes que se proponen a presentar. Es el 15, 16, 17 de la próxima semana. Entonces están todos invitados ahí un poco para seguir hablando de esas temáticas. Me parecería que estaría interesante, sí. Muchísimas gracias. Y bueno, paso entonces a despedirnos. Eh, no sé. Ay, ahora sí, ¿no? Se ve. De acuerdo. Bueno, primero agradecerles muchísimo a Giovanni y a Daniele por este espacio, por este momento de compartir. Yo concuerdo aquí con los ponentes de que el diálogo y lo colectivo es la mejor y la única manera para poder construir conocimiento. Así que les agradezco mucho haber aceptado su participación en este evento. La próxima semana cerramos nuestro ciclo de historia del deporte en perspectiva global. Vamos a tener en el espacio a Lidia Magaláes y a Pablo Alabarces
para hablar sobre violencia en la historia reciente del fútbol en América Latina. Así que, bueno, como vamos concluyendo, el deporte es hablar de otras cosas y de cosas muy importantes. Así que conéctense la próxima semana. Recibirán en sus correos la liga para hacerlo. Así que aquí les esperamos. Y bueno, tenemos una revista, tenemos un dossier abierto, pero también tenemos participaciones en la revista fuera del dossier, así que métanse a nuestra página macrohistoria.com para encontrar las bases de la revista. Síganos en nuestras redes sociales y muchas gracias.